Comencemos, yo creo, ¿no? Se ve la pantalla, Alicia? En la pantalla. ¿Listo? Sí. Vamos entonces. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días. Nos encontramos en una nueva reunión de pronóstico estacional. En esta ocasión vamos a ver lo que aconteció durante el mes de junio y también vamos a ver un poco de lo que se viene, la proyección, ¿cierto?, que tenemos para julio, agosto y septiembre. En esta ocasión la presentación la dará el meteorólogo Diego Campos, ¿cierto?, que estamos contentos que esté con nosotros de vuelta. Así que bienvenido, Diego. Le queremos pedir, sí, le recordamos a todos que por favor vayan dejando sus preguntas, todo lo que quieran que le podamos responder al final de esta presentación. Les pedimos, sí, amablemente, que las preguntas sean netamente de la presentación que Diego nos va a dar hoy. Y al final les daremos la respuesta a todas las consultas que salgan, ¿sí? Así que, Diego, puedes comenzar con la presentación. Bienvenido. Vamos, adelante. Gracias. Pues, buenos días a todos y gracias por conectarse a otra de nuestras reuniones. Como dice acá el título, vamos a ver el pronóstico para julio de precipitaciones y el pronóstico estacional para el trimestre julio, agosto, septiembre. Pero obviamente vamos a partir haciendo un resumen de lo que han sido las últimas semanas o los últimos meses incluso. Así que en junio, en cuanto a temperaturas extremas o temperatura máxima y mínima, si uno ve así a grandes rasgos el mapa, lo que salta a la vista es que la mayoría del país tuvo anomalías negativas, tanto de temperatura máxima como de temperatura mínima, ¿sí? Incluso si vemos lo que pasó entre Osorno y Balmaceda, en la parte sur del país, las anomalías llegaron casi a los 3 grados, ¿sí? En cuanto a temperatura mínima. O sea, tuvimos noches y mañanas bastante más frías de lo normal. En la costa del extremo norte eso también ocurrió, incluso ocurrió en Calama, que a veces no va tan alineado con lo que pasa en la costa, ¿cierto? Hay algunas excepciones, pero en general el comportamiento de la temperatura mínima fue de ser más fría de lo normal. Y en cuanto a la temperatura máxima, también fue más fría de lo normal y también en este tramo en la parte sur, ¿sí? También hay algunas excepciones como Curicó, por ejemplo, o Santiago, que tuvieron ligeras anomalías positivas de temperatura máxima, pero de nuevo la costa del norte también tuvo anomalías importantes negativas. Tan negativas fueron las anomalías en algunas ciudades que, por ejemplo, estos son todos los junios, desde mediados de los 60 hasta la fecha, y esta es la temperatura máxima, la anomalía, ¿cierto?, en Valdivia, y vemos que está entre las 5 más frías del registro, al menos desde mediados de los 60. ¿Sí? Y en cuanto a la temperatura mínima, tomamos de ejemplo la estación de Osorno, y también está en el top 5 probablemente de los junios más fríos en cuanto a temperatura mínima en esa ciudad. Así que esto da cuenta un poco, una mirada bastante sencilla de lo frío que fue el junio que acaba de terminar. Otra forma de ver esto son estos pulsos fríos que pueden llevar a olas de frío, ¿cierto? Cuando 3 días consecutivos estamos por debajo del percentil 10. Esto ya estamos hablando de las temperaturas en el 10% de las temperaturas más frías, o sea, el extremo, y por eso acá decimos mínimas extremas. Y vemos cómo hubo un pulso bastante importante de frío a principios de junio. Varias estaciones estuvieron por debajo de este umbral, ¿cierto?, para calificarlo como temperatura extrema. Después tuvimos otro a mediados del 10 de junio, pero uno muy importante hacia finales del mes, asociado a precipitaciones también, de ahí vamos a ver la figura de precipitaciones, eh, que eso sí se tradujo en una ola de frío que incluso duró 6 días en algunas ciudades como Balmaceda o Puerto Montt, ¿sí? O sea, esa parte del país tuvo la entrada de una masa de aire frío muy potente que hizo que las temperaturas no solo estuvieran por debajo del promedio, sino que también estuviesen por debajo de este umbral para calificarlas como extrema fría. Pero el mes, por alguna razón, también se dio la maña de tener aire cálido, y posterior a ese ingreso de aire frío, igual tuvimos una mini ola de calor en Rancagua, que probablemente no se sintió como ola de calor, ¿cierto? Como en el verano, pero sí tuvimos un día, o al menos 3 días, perdón, una ola de calor cálida ahí en Rancagua y en algunas estaciones también. Pero en general el comportamiento fue a tener más frío de lo normal, ¿sí?
Y eso también se puede ver en estas figuras, que es una figura que muestra las distintas estaciones desde norte a sur, con excepción de las islas que están al final del gráfico, y los últimos 12 meses, desde julio del año pasado hasta este junio recién terminado, ¿cierto? Entonces vemos cómo mayo y junio han sido muy fríos en cuanto a la temperatura mínima. Eh, sobre todo en el sur, estaciones desde Temuco hasta Balmaceda han tenido anomalías bastante intensas, ¿sí? Aquí la figura está saturada, si es que incluso se superan los -2, y en este caso menos 2,5, menos 2,7, por eso hablábamos de casi -3 de anomalía. Lo mismo en la parte norte. La excepción a la regla es la zona centro, los valles de la zona centro, en el que si bien tuvimos anomalías negativas, pero han alternado con anomalías positivas. El comportamiento de la temperatura máxima, por su parte, es un poco más interesante porque veníamos de varios meses en que la zona sur tenía anomalías positivas, incluso en el invierno del año pasado, o sea, esta figura parte en julio del año pasado. Y en marzo ya empezamos a ver pulsos fríos, y de hecho, si ustedes van al boletín que emitimos a finales de marzo, ya hablábamos de que había sido un marzo más frío de lo normal, y hablábamos de las entradas de aire frío, y de hecho aire polar. Entonces, eso parece que no se ha detenido y hemos tenido marzo, abril, mayo y junio bastante frío en cuanto a las temperaturas máximas. Y por otro lado, la zona norte, sobre todo las estaciones de la costa, ¿cierto? Están mostrándonos ahí que hay algo, varios de ustedes ya deben saber qué, pero hay algo ahí que está haciendo que la temperatura máxima esté por debajo del promedio. Si pasemos a las precipitaciones ahora, yo creo que todos hemos tenido la sensación de que ha llovido y de que ha llovido más que los últimos años, y es así. Sin embargo, esta figura de acá nos sigue mostrando que seguimos por debajo del promedio, aunque en algunas estaciones como Concepción y Temuco estamos probablemente dentro de este rango de normalidad para el mes de junio, pero en general, en junio llovió menos de lo normal en gran parte del país. ¿Sí? Fíjense cómo en Santiago en junio llovió solo un 40% de lo que debió haber llovido. Pero hemos tenido varios pulsos de precipitación. Desde mediados de abril, que tenemos pulsos importantes de precipitación, y terminando con estos de junio, que abarcaron buena parte del territorio además, ¿sí? No fueron pulsos tan localizados, y algunos de bastante intensidad también. Entonces, con estos pulsos, ¿cómo vamos con respecto a esto que nosotros llamamos normalidad, ¿cierto? Esta información que están viendo en pantalla es hasta el último día del mes de junio, y hasta ahí Santiago tenía un 64% de déficit, 91 milímetros, si es que eso lo llevamos a valores, ¿cierto? Y todavía esta curva rosada es este año, ¿cierto? Todavía estamos lejos, en Santiago al menos, de este rango de normalidad, y vamos incluso por debajo de los años de la mega sequía, o sea, muy parecido a los años más secos de la mega sequía en Santiago, ¿cierto? En Curicó la cosa ya no es tan extrema, igual estamos por debajo, pero no tan extremo, ¿cierto? Y aquí se nota cada una de estas escaleras, de estos escalones, ¿cierto? Son los pulsos de precipitación que hemos visto durante el año. Si nos vamos a Concepción, ya vemos que Concepción está muy normal en términos del comportamiento de la precipitación. Obviamente la curva normal está suavizada, tiene 30 años de información para quedar súper suave, pero si lo vemos, vamos muy cerca de esa curva y vamos todo el rato dentro de este rango de normalidad. Ligeramente por debajo del promedio, pero igual dentro del rango de normalidad en Concepción. Si nos vamos a Temuco, algo muy similar, incluso Temuco estuvo varias semanas por encima del promedio, y ahora de nuevo está ligeramente por encima del promedio, al menos hasta el 30 de junio, pero de nuevo dentro de este rango de normalidad. En Coyhaique también, muy parecido, así que hacia el sur vemos que el comportamiento de las precipitaciones ha estado más o menos dentro de la normalidad. La excepción es el extremo sur, Punta Arenas, donde vemos que este año va muy por debajo del promedio, con un 51% de déficit, al menos hasta el 30 de junio. Tratemos de actualizar esto un poquito hasta donde podamos. Lo hicimos esto hasta el 5 de julio, y acá el azul es este año, el naranjo es el año pasado, y el gris es la climatología. Entonces, lo primero que salta a la vista es que en general vamos bastante mejor que el año pasado, en casi todo Chile, ¿cierto?
Pero de nuevo, a varias estaciones les falta un pelo para llegar al promedio, pero ya vimos que este rango de normalidad igual nos permite hablar de que estamos dentro de lo normal, al menos, pero seguimos por debajo del promedio, ¿sí? Y si vemos esto en cuanto a los meses, en esta figura acá de la izquierda, vemos, salta a la vista, ¿cierto? El abril lluvioso que tuvimos, ¿cierto? Sobre todo en la zona centro-sur, ¿cierto? Hasta como Valdivia, tuvimos bastante lluvia, pero ya mayo y junio no han estado tan lluviosos como quisiéramos, si bien, por ejemplo, en Temuco junio tuvo 1% de anomalía negativa, prácticamente nada, eso estuvo dentro de lo normal, pero buena parte de las estaciones igual tuvieron anomalías negativas de precipitación. Pero igual, como se ve en esta figura de la derecha, vamos bastante mejor que el 2021. Hablando ahora, eso es en cuanto a precipitación, ¿cierto? Y sabemos que la mayoría de las estaciones están en los valles o en la costa. Pero ¿qué está pasando más arriba? Esta información sacada del Observatorio Andino, un proyecto del CR2 junto con el CONICET de Argentina, que lo que hace es monitorear las cuencas, distintas cuencas con datos satelitales, y entonces cuenta qué porcentaje de la cuenca está con lo que para el satélite es nieve, ¿sí? No habla de la profundidad ni de la altura de la nieve, sino que habla solo como de una cobertura medida desde arriba, ¿cierto? Con un satélite. Entonces, en este caso, en las figuras de arriba, esto es para la cuenca del río Elqui, vemos la normalidad, ¿cierto? Que es esta curva roja y el rango intercuartil en este gris, ¿cierto? Y vemos que gracias a las precipitaciones de junio, eh, la cuenca del Elqui quedó con una cobertura que podríamos decirle que está dentro de lo normal, ¿cierto? Si comparamos esto con el año pasado, obviamente la curva es bastante ruidosa porque depende de cada evento de precipitación, pero vemos que estamos bastante cerca a lo que estaba pasando el año pasado en cuanto a cobertura. El año pasado hubo una caída brusca desde julio, ¿sí? Y esperamos que este año ojalá vengan más eventos, ya se pronostican algunos eventos para el próximo día y esperamos que esta curva no decaiga tan bruscamente como ocurrió el año pasado. En el río Maipo, fíjense cómo hemos tenido varios pulsos que nos han incluso eh, hecho salir de la normalidad, ¿cierto? Estar por encima de la normalidad, y ahora la cuenca del Maipo está bastante bien en cuanto a cobertura de nieve, ¿sí? Un poco más al sur, Ñuble, que es lo más al sur que este proyecto tiene monitoreo, vemos también que vamos bastante mejor que el año pasado, e incluso un poco mejor que lo que sería esta suerte de normalidad, que es un promedio hecho desde que tenemos datos satelitales de satélites Agua y Terra, que tienen el sensor MODIS, que es capaz de medir esto como cobertura de nieve, ¿cierto? Pero otras variables de nieve, la Dirección General de Agua nos permite tener datos de nieve, ¿cierto? Entonces, en estos gráficos, de nuevo, estamos haciendo una comparación en naranjo el año 2022, en este verde o algo así, el 2021, y el histórico está acá en estas curvas punteadas. Arriba vemos la altura de la nieve en centímetros y abajo vemos el acumulado, pero en esta variable que es el equivalente en agua, ¿cierto? Como para llevarlo a los milímetros, un poco más meteorológico, ¿sí? Entonces, en cuanto a la altura de la nieve a la fecha, ¿cierto? Vamos mucho mejor que el año pasado, ¿sí? Mucho mejor. Sin embargo, seguimos por debajo del promedio, ¿sí? Que es esta curva punteada. ¿Qué tan por debajo del promedio? Eso lo pueden ver en el eje de la derecha, en este morado, ¿cierto? Y que es esta curva suavizada acá. Entonces, por ejemplo, en el Maipo estamos casi entre un 60 y un 70% aún por debajo del promedio de la altura de la nieve, ¿sí? Entonces, en cuanto a cobertura no se veía tan mal, pero en cuanto a la altura, podemos decir que esa cobertura no es tan profunda, ¿cierto? Y en cuanto a los milímetros caídos, esto es cuanto la nieve llevaba milímetros, ¿cierto? Es el equivalente en agua. Casi en todos lados estamos en un déficit del orden del 50% en casi todo. Hay que ver el eje de la derecha para eso. Y eso también lo podemos ver de que tanto el año pasado como estamos bastante por debajo del promedio climatológico también, ¿cierto? Pero al menos estamos mejor que el año pasado, ¿sí? Entonces, ¿será que la niña, será que estamos en una rareza?
Entonces, estas figuras muestran algunos datos sobre cómo son los inviernos de la niña, ¿sí? Entonces, estos son figuras de frecuencia. Mientras más rojo es que sea lo que sea que, y aquí les voy a presentar cuáles son las variables, pero mientras más rojo significa que ocurren más, ¿sí? Un rojo intenso significa que siempre ocurre, 100% de ocurrencia, de frecuencia, ¿cierto? Y los colores fríos, en este caso, significa que eso ocurre poco. Entonces, a la izquierda la pregunta es que la precipitación esté por debajo de lo normal. Entonces, en todas las niñas que encontramos entre el 1979 y el 2019, ¿qué tan frecuente es que la precipitación esté por debajo de lo normal? Y vemos que en la zona centro eso es muy frecuente. O sea, es una característica de la niña, de que en la zona centro no llueva lo que tiene que llover, llueva menos de lo normal. Pero si nos vamos más al sur, vemos que empieza a ser menos frecuente que sea seco. Si bien domina quizás desde el 50% hacia arriba, pero esta zona acá, por ejemplo, el Biobío, hasta quizás los lagos, vemos que estamos entre un 50 y un 40%. O sea, ya es casi 50-50. O sea, no es tan decidor el hecho de que esté la niña para que esta zona esté por debajo de lo normal. Y vemos que este año vamos más bien cerca de la normalidad con una niña. O sea, está bastante dentro del comportamiento de lo que uno espera con una niña en junio, julio, agosto. Con respecto a la temperatura mínima, también vemos que en realidad domina, que es muy normal, es muy común, sobre todo en el norte, ¿cierto? Y en la zona centro, que las mínimas estén por debajo del promedio. Es muy frecuente con una niña que las mínimas estén por debajo del promedio prácticamente en todo Chile. Lo que sí es extraño es que la máxima esté por debajo del promedio, ¿sí? Vemos que solo en la zona alta es frecuente eso, pero en la zona de los valles y en gran parte de Chile no es frecuente que con la niña estemos por debajo del promedio en la temperatura máxima. Uno debería esperar que la máxima esté entonces por encima del promedio cuando tengamos la niña. Eso quizás es una pequeña diferencia de este año con cómo son las niñas en general, ¿sí? Obviamente la niña no es lo único que actúa, ¿cierto? Pero uno intenta separar factores para tratar de explicar lo que está pasando. Y en este caso tenemos mínimas bastante por debajo del promedio y eso no sería tan niña-like, ¿cierto? Entonces, en cuanto a anomalías de circulación que hemos visto en los últimos meses, aquí me faltó poner cuáles meses son, pero es desde abril hasta junio, ¿sí? Vemos en la figura anomalías de circulación en altura, que muestran esta baja acá cerca del Pacífico ecuatorial, luego una zona de altas presiones y luego una zona de bajas presiones. Ese es un típico patrón baja, alta, baja, cuasi barotrópico, muy asociado a la niña, así que uno puede decir, sí, eso está ocurriendo, ese mecanismo que uno lee en la literatura, muy dinámico de lo que hace la niña, sí, está presente y lo hemos visto desde abril al menos hasta junio. Obviamente anomalías de temperatura superficial del mar más fría en el Pacífico ecuatorial y en la costa, también eso es característica típica de la niña. Pero hace rato que nosotros le venimos siguiendo la pista a esto que hemos denominado mancha cálida y la encontramos, ¿sí? En esta zona que ustedes pueden ver en rojo. Pero la hemos visto mucho más al este, esto es casi los 120 grados oeste, y lo típico es que esté mucho más cerca de Nueva Zelanda. Al menos así se ha visto en los últimos años y en la literatura de este fenómeno, ¿sí? Así que esa es una característica distinta, al menos de este periodo cortito entre abril y junio, en que este sector cálido está, ¿sí? Pero está un poco más al este de lo normal, ¿sí? Nuestro anticiclón ha estado ligeramente desplazado hacia el sur de lo normal y más intenso también de lo normal, ¿sí? Por eso aparece esta anomalía positiva de altas presiones. El jet en altura ha estado más débil de lo normal, eso también es muy típico de la niña, que se debiliten las corrientes en chorro, ¿cierto? Y hemos tenido bastantes ingresos de aire y advecciones, le llamamos nosotros, de aire polar. Eso está ocurriendo desde marzo más o menos y no ha parado de ocurrir y eso ha venido en muchas ocasiones asociado también a perturbaciones que nos han dejado precipitación. Así que este es el panorama más o menos de lo que hemos visto en los últimos meses. Les dejo ahí el resumen. Después lo pueden leer quizás con más calma. Entonces, ¿qué está pasando en términos de anomalías ya de gran escala? Ya empezamos a hablar de la niña antes de mostrar estas figuras, pero ahí está la niña, ¿cierto? Estas son al menos anomalías del mes de mayo. Vemos que está robusta todavía, bastante cercana e incluso en la zona costera, en la zona del Niño 1+2 por encima
del 1 grado o por debajo del -1, ¿cierto? O sea, una niña de características más bien moderadas, ¿sí? Y con una ligera tendencia, al menos entre abril y mayo, ya vamos a ver cómo eso ha cambiado ligeramente, a enfriarse, ¿sí? Y esto es lo que yo le decía, que la mancha cálida típicamente la encontramos donde nosotros tenemos nuestra leyenda de mancha cálida, pero ahora la encontramos ligeramente más al este, ¿sí? Al menos en estos últimos meses. ¿Cómo ha sido la evolución de esto? Esta es una figura que muestra distintos índices en la escala mensual, desde enero del 2018 hasta ahora. Desde que apareció la niña en septiembre del 2020 hemos tenido dos pulsos bastante importantes. La figura de arriba está mostrando la zona del niño 3.4, ¿cierto? Una de nuestras zonas favoritas para mirar el niño, pero también la zona costera, que harto le influye sobre todo a la costa del norte, ¿sí? Entonces vemos que desde que empezó este segundo pulso por allá hacia finales del año pasado, que ha estado bastante intenso. Ahora junio mostró un ligero debilitamiento de estas anomalías, pero en general ha estado bastante intenso. De hecho, en la costa de Perú ha sido constante la temperatura, lo que hemos visto el último tiempo. ¿Qué ha pasado con el índice oceánico, el índice atmosférico, perdón, del niño? ¿Sí? Este índice que habla más bien de las presiones y no tanto de las temperaturas. Y aquí los colores están invertidos para hacer el match nomás con el niño y la niña, ¿cierto? Pero el índice de oscilación del sur ha estado positivo y eso es muy típico de la niña, ¿sí? Y también ha estado positivo desde que empezó la niña, o sea, desde que empezó el enfriamiento oceánico, también el patrón atmosférico se acopló, ¿sí? Y lo que tenemos acá en la línea es el índice de nuestro anticiclón, el índice del anticiclón del Pacífico Sur, y vemos que ha estado positivo, ¿sí? O sea, el anticiclón se ha mantenido más intenso de lo normal, y de hecho, prácticamente en todo este periodo que está aquí analizado, ¿cierto? Salvo algunas pequeñas excepciones, pero en general ha estado más intenso de lo normal, con un ligero debilitamiento ahora en junio, pero son debilitamientos que ya habíamos visto también en otros periodos. Las últimas semanas nos han mostrado señales de calentamiento en el Pacífico. Vemos acá cómo empiezan a aparecer algunos pulsos cálidos, ¿sí? Esta figura quizás no se va a notar tan bien, pero se notan algunos pulsos cálidos acá. Está más bien rojo esta zona, más rojo que azul, ¿sí? La zona ecuatorial. Eso significa que hay señales de calentamiento, ligeras, pero algunas señales de calentamiento. Si bien los índices semanales se mantienen dentro del umbral de niña, pero hay algunas pequeñas señales de enfriamiento, o sea, perdón, de calentamiento, ¿sí? Si eso lo llevamos a una serie de tiempo, bueno, acá está esta señal de calentamiento, ¿cierto? Desde principios de mayo, que en algunas de las regiones, sobre todo la región 3.4 y la región 3, se han empezado a calentar. Como les decía, la región cercana a Perú, en la zona 1+2, no ha sentido mucho cambio en el último tiempo. Pero este pequeño calentamiento puede estar asociado a esto, a una pequeña onda Kelvin de hundimiento, es cuando el aire viene desde la zona occidental del Pacífico ecuatorial hacia la zona oriental, provoca un hundimiento de aguas más cálidas y entonces aumenta la temperatura superficial del mar, ¿cierto? Y eso empezó a ocurrir desde mediados de mayo más o menos, ¿sí? Son estas ondas las que cuando son intensas debilitan los vientos alisios o sea, está todo acoplado, no es que la onda lo hace, ¿cierto? De hecho, el debilitamiento de los alisios favorece la onda, pero este acoplamiento permite que de una niña pasemos a un niño o viceversa, ¿cierto? Y lo que había dominado al menos hasta ahora habían sido ondas inversas, ondas de afloramiento de agua, y en este caso estamos viendo lo contrario. Si eso lo llevamos también a una figura, vemos que por segunda vez, desde que estamos con esta niña, ¿cierto?, tenemos anomalías positivas de calor en el Pacífico superior. Eso significa, de nuevo, que se está debilitando el fenómeno en este caso, la niña. También vemos, si nos fijamos en lo que está pasando por debajo del océano, que aquí pasamos del tiempo desde el 8 de mayo hasta el 22 de junio. Aquí. Estas anomalías que se veían bien cercanas a la superficie ya no se ven tanto, y lo que empieza a dominar es esta zona de aguas más cálidas de lo normal, aunque están bien profundas, pero podrían eventualmente debilitar a la niña. Esta es la última pentada que tenemos centrada el 27 de junio. Vemos que en realidad lo que domina en general son estas anomalías positivas, si bien profundas, pero como les digo, eventualmente podría ser señales de esta propagación de ondas más bien cálidas desde el Pacífico Occidental.
Eso también está bastante asociado a lo que pasó aquí entre mayo y junio. No sé si lo logran ver, pero hay ligeros colores amarillos acá, en esta zona que nos interesa mucho. Estos son los vientos, y son los vientos típicamente alisios, los vientos alisios. Si esta figura está muy azul, significa que en esta zona, eh, significa que los alisios están más intensos de lo normal y por lo tanto la niña está ahí viva. Pero si empiezan a aparecer pulsos, en este caso de colores cálidos, significa que los alisios se han debilitado, ¿sí? Incluso se pueden revertir cuando tenemos un niño. Entonces, que los alisios se hayan debilitado ligeramente favoreció esa propagación de onda y eso ha favorecido entonces que la última semana, en el último mes, las anomalías de temperatura también aumentaron un poco, ¿sí? Aunque la convección, aún no hay señales de convección interesantes en el Pacífico, esto quizás no más, pero ha estado bastante suprimida en el Pacífico ecuatorial y eso también nos repercute a nosotros. ¿Y dónde ha estado la convección? Más bien en el Índico y al norte de Australia, que se ha visto bastante afectado por las lluvias. No sé si han visto algunas noticias, pero el norte de Australia ha estado bastante afectado por la convección. Esto es muy típico de la niña, ¿sí? O sea, hay señales de debilitamiento, pero el fenómeno igual sigue estando ahí. Y eso se puede graficar por esta celda de circulación, celda de Walker súper fortalecida, con los vientos cercanos a la superficie bien fortalecidos, aunque lejos de Sudamérica, bien hacia el occidente, y en altura los vientos están soplando del oeste, ¿cierto? Y genera estas celdas de circulación ciclónica, que si se acuerdan de la figura que les mostré de circulación, esa baja que se ve en altura. Esto es muy típico de la niña, así que la niña está ahí, está intensa, el mecanismo océano-atmósfera está acoplado, súper acoplado, pero hay ligeras señales de debilitamiento, ligeras por ahora. ¿Qué ha pasado en la escala intraestacional? La Madden-Julian hace rato no se da una vuelta interesante por el Pacífico, y por las fases que a nosotros nos favorecen precipitaciones. Y eso ocurrió desde finales de mayo, que la oscilación de Madden-Julian se dio una pequeña vuelta hacia el Pacífico occidental. Esto es súper favorable para debilitar la niña porque favorece convergencia y por lo tanto vientos del oeste en superficie. Y ese pueden ser los pulsos, esos pequeños pulsos que yo les mostraba de viento del oeste y debilitamiento de los alisios. Además, la fase 8 y 1, nosotros sabemos que favorecen precipitaciones en Chile por mecanismos de propagación de onda y cosas así, y es más o menos lo que vimos en junio. Si bien seguimos por debajo de lo normal, pero tuvimos eventos de precipitación, algo que hace rato no veíamos. Y para el sur, más interesante, para las estaciones del sur, más interesante fue lo que ha pasado con la oscilación antártica, que estuvo negativa por harto rato. Hace rato que no veíamos que por varias semanas la oscilación antártica estuviese negativa y eso ocurrió a mediados y finales de junio. Sí, aunque ahora último ya volvió a su fase positiva. ¿Y qué significa eso en términos de circulación? Que se vuelven altas las presiones en la Antártica y por lo tanto fuera de la Antártica, o sea, al norte de los 65 grados sur, pasan las bajas presiones. Y eso, por ejemplo, repercute en más precipitaciones para el sur de Chile, ¿sí? Que es donde la oscilación antártica al menos tiene alguna influencia. Entonces ahí está el resumen. Y ahora les cuento el pronóstico. Partiendo por julio, y por lo tanto entonces tenemos que hablar de qué va a pasar intraestacionalmente. La Madden-Julian, al menos cuando tenemos visión, ¿cierto? Que hasta el 21 de julio debería estar en alta incertidumbre, pero en estas fases que son más bien del continente marítimo y cercano al Índico. O sea, muy como está ahora mismo la Madden-Julian, ¿sí? O sea, no tan favorable para las precipitaciones en Chile central, ¿cierto? Eso es hasta el 21 de julio, y de nuevo, la Madden-Julian no es el único mecanismo que hace llover en Chile. En cuanto a la oscilación antártica, el pronóstico también indica que vamos a pasar de esta transición de fase negativa a una fase más bien positiva, y eso ya lo hemos estado viendo en los últimos días de la oscilación antártica. Así que tenemos el pronóstico a 14 días de esta oscilación y lo muestra más bien positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen algunos centros de pronóstico que conjugan información de distintos modelos y hacen análisis estadístico para corregir los datos, etcétera, etcétera?
el centro coreano, APEC, muestra una mayor probabilidad de condiciones por debajo de lo normal en gran parte de Chile central y una condición más bien lluviosa en el sur del país, ¿sí? En la zona de Patagonia y Magallanes. ¿Sí? ¿Qué dice el ensamblado del CIFEN? Que en este caso no habla de probabilidades, sino que habla de montos de precipitación. Es un pronóstico más bien determinístico. Y en este caso, casi que no da ninguna anomalía importante en Chile central. Hay una ligera anomalía positiva, pero costa afuera. Y sí coincide con lo que dice el centro coreano de esta mayor probabilidad de precipitaciones aquí en alguna zona de Aysén. ¿Sí? Así que hay harta incertidumbre, al menos en este consolidado con estos modelos, ¿cierto? Acá abajo dice qué modelos están utilizados aquí en la zona central. Este es nuestro pronóstico, que también tiene mucha incertidumbre con lo que va a pasar en la zona centro. Tanta incertidumbre que la cuarta región nos queda en ese rango de incertidumbre, en que ninguna de las tres categorías domina y no es posible ni siquiera hacer una combinación de categorías, lamentablemente, ¿cierto? Pero la zona centro se espera que esté en una condición o normal o por debajo de lo normal. ¿Hay una incertidumbre ahí? Sí, pero lo que se espera es que esté o normal o por debajo de lo normal. Entre el Maule y parte de la región de Aysén o el sur de los lagos, esperamos una condición más bien por debajo de lo normal, una condición ligeramente lluviosa en parte de Aysén, ¿sí? Con un grado de incertidumbre también, y el extremo sur del país, Punta Arenas, que hemos visto que ha venido con déficit en las últimas semanas, en los últimos meses, también esperamos que se mantenga esa condición al menos para el mes de julio. ¿Sí? El detalle se fijan la gran cantidad de estaciones en esta condición de indefinido, eso es mucha incertidumbre, o sea, los modelos no están de acuerdo con lo que va a pasar en esta región. Pero el detalle lo pueden ver en estas tablas después con tranquilidad, ¿cierto? Pasando a la escala estacional, hay que preocuparse de cosas más estacionales, como el niño, ¿sí? Y estamos en la niña, ¿cierto? Y entonces la probabilidad de que la niña se mantenga en junio, julio, agosto, septiembre, perdón, es de un 52%. O sea, el pronóstico está dando cuenta de esos pequeños calentamientos que les mostré y ya la probabilidad no domina fuertemente como por ejemplo lo veíamos en mayo, junio, julio o en el trimestre recién, en el trimestre de invierno, ¿sí? En que estábamos muy seguros que iba a dominar una condición de la niña. Eso significa que hasta septiembre podríamos estar entrando en los rangos de normalidad. ¿Sí? Eso es muy parecido a lo que se proyecta para el trimestre de perdón, agosto, septiembre, octubre, pero para la primavera e incluso para el verano vuelve a dominar una condición de la niña, ¿sí? Aumenta la probabilidad de que esté la niña. Es decir, con toda la información que les mostré, ¿cierto? Y con lo que tenemos en pantalla, nos podemos hacer la idea de que entonces el debilitamiento de la niña que estamos viendo ahora sería transitorio, porque hacia final de año debería de nuevo fortalecerse y ser más probable de que ocurra, ¿cierto? Y esa probabilidad disminuye hacia principios del próximo año. Entonces, pero igual, domina igual entre neutro y niña, o sea, la probabilidad de que venga un niño es casi nula en los próximos meses. Este sería el patrón para el trimestre julio a septiembre, en que las anomalías están más bien centradas o concentradas cerca de la costa de Sudamérica, ¿sí? Esto no es tan típico en las niñas canónicas tienden a ser más de Pacífico Central, pero esto es lo que se ha observado y es lo que los modelos al menos continúan pronosticando para el siguiente trimestre. En cuanto a la intensidad, la mayor probabilidad es que esté dentro de una categoría más bien débil, ¿sí? Que es este azul tenue en esta figura que muestra los trimestres y el rango probable, ¿cierto? Entonces, lucha entre que sea neutro ahora en este trimestre, ¿cierto? Neutro o niña débil, pero fíjense cómo va aumentando la probabilidad de la niña en los siguientes trimestres. Esto está hecho por el centro coreano versus esta información que está hecha por IRI Columbia, ¿cierto? Y coinciden en eso, del debilitamiento actual, transitorio en este trimestre, y en los próximos trimestres, mirando hacia fin de año y principio del próximo, más bien una condición de la niña, pero de características débiles, y eso es lo que vemos acá en esta figura, en que tenemos este ligero calentamiento acá, lo vemos así como una pequeña guatita en esta curva, luego otro ligero enfriamiento,
terminando con un calentamiento que ya debería dar término a la niña hacia febrero, marzo, abril del próximo año. O sea, estamos mirando bastante hasta el futuro y sabemos que hay harta incertidumbre en eso. Pero de ocurrir este triple pulso, serían 3 veranos con la niña, sería algo que ha ocurrido solo 2 veces en el registro desde 1950. En el 74 y los años que vinieron tuvimos un triple pulso de la niña, y también a principios de los 2000. ¿Sí? Dobles pulsos hay varios y es muy común que eso ocurra. Entonces, lo que estábamos viviendo de esta niña doble es parte de lo que se observa en las niñas. O sea, suele ser un pulso de la niña que luego se debilita y luego viene otro. Pero 3, eso ya es muy poco común, y estos triples pulsos suelen venir después de un niño bien intenso, cosa que ahora no es el caso. ¿Sí? Así que ahí hay harta discusión de por qué va a ocurrir ahora, si es que ocurre, y qué puede significar eso. Incluso se está hablando de que pueden ser ya señales de que el clima cambió, porque algunos modelos, algunas proyecciones de cambio climático hablan de que estos triples pulsos de la niña podrían ser más frecuentes en el futuro. Entrando al pronóstico propiamente tal, de nuevo, comparando algunos pronósticos internacionales, de nuevo el centro APEC y ahora lo que hace el IRI de la Universidad de Columbia, coinciden y con probabilidades súper altas. Eso llama la atención, de una condición más bien por debajo de lo normal en toda la zona centro y sur de Chile. Este es un pronóstico que parece repetido de los últimos meses, pero es lo que dan el consolidado de los modelos, ¿cierto? Y con una condición ligeramente más lluviosa en Aysén y en la zona patagónica de Chile. Coinciden ambos pronósticos, ¿cierto? Y este es nuestro pronóstico, que en esta ocasión coincide casi perfectamente con lo que dicen los centros internacionales. Para el trimestre julio, agosto, septiembre, una mayor probabilidad de condiciones por debajo de lo normal entre Coquimbo y los lagos, y una mayor probabilidad de condiciones por sobre lo normal en Aysén y Magallanes. ¿Sí? Esto coincide bastante bien con lo que le mostré anteriormente del pronóstico de distintos centros internacionales. Las tablas muestran justamente eso, y ahí pueden ver ustedes los rangos de normalidad para cada estación, ¿cierto? Con respecto a la temperatura mínima en gran parte del país debería estar por debajo de lo normal, partiendo por el norte, pero por la costa del norte, hasta la región de los lagos. El pronóstico indica una condición más probable de que estemos en julio, agosto, septiembre con temperaturas mínimas por debajo del promedio. La excepción a eso es lo que está pasando en el extremo sur del país y lo que debería pasar también en la zona alta de las regiones del norte. ¿Sí? Muy parecido a lo que hemos observado en los últimos meses. O sea, este pronóstico es muy parecido a lo que se ha observado. Acá pueden ver las tablas y cuáles estaciones quedan en distintas categorías, ¿cierto? Y cuáles son los rangos de temperatura. Y con respecto a la temperatura máxima, perdón, lo que domina es una condición de temperaturas por sobre la normalidad, sobre todo desde el norte por el interior hasta la región más o menos del Maule, pero entre el Biobío y los lagos, la condición, si bien hay alta incertidumbre porque hay algunas estaciones, y lo van a ver en las tablas, que dicen lo contrario, y por eso Concepción aquí está pintado de rojo y Temuco también, pero lo que domina en ese tramo es una condición o de normalidad de temperaturas máximas o de estar ligeramente por debajo de la temperatura máxima, ¿sí? Donde sí estamos mucho más seguros de que se mantiene la condición de temperatura máxima por debajo de lo normal es en la costa del norte, e incluso parte del interior de Arica y Parinacota, muy asociado a este patrón de la niña intenso en la zona peruana, y también le afecta a la costa del Perú, o sea, a la costa de Chile. Y en las regiones de Patagonia esperamos también una condición más probable de temperatura máxima por sobre el promedio en este trimestre que viene. Aquí están las tablas, pueden ver aquí esta zona que tiene algunas estaciones la mayoría de las estaciones están por debajo, pero hay algunas excepciones en esa zona, ¿sí? Y eso tenía para contarles. Gracias de nuevo, y si hay algunas preguntas, a ver si las puedo contestar. Gracias.